En la antigüedad, cuando los reinos se levantaban y caían como hojas al viento, había un nombre que hacía temblar hasta a los guerreros más intrépidos: Og, el rey de Basán. No era un hombre ordinario. Su estatura superaba la de cualquier mortal, y sus brazos eran como troncos de cedro capaces de aplastar ejércitos enteros de un solo golpe. Se decía que su cama era de hierro, no por lujo, sino porque ninguna madera podía soportar su enorme peso. Durante años gobernó con puño de hierro, sembrando el terror allá donde iba. Pero aquella noche, mientras observaba el horizonte cubierto por el polvo de los ejércitos enemigos, sintió algo que nunca antes había sentido: inquietud. Los israelitas se acercaban, y a diferencia de todos los pueblos que Og había aplastado, no huían. El viento soplaba seco sobre el campo de batalla mientras la horda de gigantes tomaba posiciones. Og sostenía su inmensa espada, un artefacto de guerra tan grande que ni 10 hombres corrientes podrían levantarlo. Sus ojos escrutaron las filas enemigas. Eran hombres corrientes, más pequeños que las rodillas de sus guerreros, pero había algo en ellos que Og no comprendía. No temblaban, no vacilaban. En cambio, cantaban canciones extrañas, cargadas de una fuerza invisible. Frunció el ceño. Nunca había visto nada igual. Y entonces, con un grito que parecía surgir de la tierra, los israelitas avanzaron. Og rugió, y sus guerreros respondieron con un grito que hizo temblar los cielos. Tembló a medida que los gigantes avanzaban. Sus pisadas sacudían la tierra como el martilleo de los dioses. Cada uno de ellos portaba armas que parecían diseñadas para derribar muros, y su avance era como una imparable ola de destrucción. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. Los israelitas eran rápidos, pero cada golpe de un gigante podía cobrarse media docena de vidas. La sangre manchaba el suelo y los gritos de dolor se mezclaban con el estruendo del acero. Pero algo iba mal. Og dio cuenta de que incluso masacrados, los israelitas no desesperaban. Sus ojos ardían con una fe que él no comprendía. Cuando uno de ellos caía, otros se levantaban para ocupar su lugar, sin miedo, sin vacilación. Fue entonces cuando Og vio a un hombre diferente entre ellos. No era el más grande ni el más fuerte, pero su presencia parecía iluminar el campo de batalla. Vestía una sencilla túnica y alzaba los brazos al cielo mientras los demás luchaban a su alrededor. Og no sabría decir por qué, pero sintió un escalofrío recorrer su gruesa piel curtida. ¿Qué hacía este hombre? ¿Y por qué, en lugar de cansarse, los guerreros a su alrededor parecían cada vez más feroces, más incansables? Og trató de ignorar la incómoda sensación y volvió a levantar la espada. ¡Que mueran como los demás!, gruñó. Asestó un golpe que partió a un hombre por la mitad. Otro fue aplastado por el peso de su escudo, pero la fila de israelitas se mantuvo firme, avanzando, obligando a los gigantes a retroceder paso a paso. Nunca había ocurrido algo así. El polvo se levantó en grandes nubes alrededor de los combatientes, mezclándose con el feroz olor de la sangre y el hedor del sudor y el miedo. Og se volvió justo a tiempo para ver a uno de sus mejores guerreros, Zakur, derribado por un fuerte golpe en la pierna. El gigante cayó, y antes de que pudiera levantarse, las lanzas le atravesaron el pecho, la garganta y los ojos. Un rugido de pura furia brotó de la garganta de Og. Blandió su espada, abriendo un camino de cuerpos entre los israelitas. Pero por cada hombre que caía, 3 más avanzaban, con los ojos fijos como si pudieran ver más allá de la muerte. Og los golpeó, aplastándolos como insectos, y aún así no huyeron. Avanzaron, como un río que no puede ser represado. Algo los impulsaba, algo que Og no entendía. Entonces lo sintió. El aire a su alrededor se volvió denso, como si un muro invisible tratara de contener su furia.
Su cuerpo, tan poderoso y colosal, parecía ahora una fortaleza que se derrumbaba lentamente. Og intentó dar un paso más, pero sus músculos ardían como si los consumiera un fuego interior. Por primera vez en su vida, sintió el peso de su carne, la fatiga enroscándose alrededor de sus miembros como cadenas invisibles. La voz de aquel hombre diferente atravesó la batalla, sonando como un trueno en sus oídos, pero Og no entendió las palabras. No era una maldición, no era un grito de guerra, era una plegaria que se convirtió en una fuerza invisible que lo aplastó con un peso que ni siquiera él pudo soportar. Og intentó rugir de nuevo, pero el sonido murió en su garganta. Sus pulmones se sintieron comprimidos como si una mano invisible los apretara. A su alrededor, sus guerreros se desmoronaban uno a uno, sin que los israelitas tuvieran siquiera que tocarlos. Era como si una fuerza invisible los aplastara, una presencia invisible y aplastante que los empujaba al suelo. El terror que siempre había inspirado en los demás se volvía ahora contra él. Los dioses siempre habían estado de su lado. Era el rey de Basán, el hijo de los Refaim, la encarnación viva del poder absoluto. Entonces, ¿por qué le abandonaba ahora su fuerza? ¿Por qué sentía que sus músculos cedían, como si una marea invisible se llevara su alma? Intentó dar un paso, pero el suelo parecía haberse convertido en arenas movedizas. Sus enormes pies se hundían como si estuviera atado por cadenas invisibles. De repente, una lanza le atravesó el antebrazo y lanzó un grito que hizo volar a los pájaros. Miró hacia abajo y vio que no era una lanza corriente. Brillaba con una luz extraña, casi como si estuviera hecha de fuego sólido. Sacó el arma de su cuerpo, pero se dio cuenta de algo horrible. El dolor no desaparecía. Nunca antes había sentido nada parecido. Cada golpe que recibía no era solo una herida. Era como si la propia fuerza de la tierra le traicionara. Por primera vez, la muerte parecía real. Y por primera vez, supo que podía caer. La sangre caliente corría por su brazo y por su musculoso pecho, trazando senderos escarlatas sobre su piel callosa. Og se tambaleó, apoyándose en la enorme espada clavada en el suelo, sintiendo cómo el peso de su propia grandeza tiraba de él hacia abajo como un ancla. El ruido de la batalla parecía ya lejano, como si el mundo se le escapara poco a poco, dejándole solo la respiración jadeante y el palpitar de su corazón, que latía contra sus costillas como los tambores de guerra de su infancia. Sus ojos buscaban desesperadamente a sus guerreros, pero la mayoría habían caído. Sus imponentes formas yacían entre los escombros de la batalla. Los que quedaban en pie estaban siendo acorralados por israelitas que, inexplicablemente, no parecían cansados. Al contrario, avanzaban cada vez con mayor fervor, como si el cansancio no les alcanzara. Og sabía que se acercaba el final. Su reino, su inmortalidad, todo se desmoronaba ante sus ojos. Intentó levantar su espada por última vez, pero sus músculos temblaban. Los israelitas, dirigidos por el hombre de la oración, marcharon contra él sin vacilar, como si hubieran conocido el resultado incluso antes de que comenzara la batalla. «Esto es brujería», gruñó para sí. Pero en el fondo, en el rincón más oscuro de su mente, otra voz susurraba: ¿y si ese Dios suyo era realmente superior? ¿Y si los antiguos dioses de los refaínos habían sido sustituidos? Og se detuvo, jadeante. El miedo que veía en los ojos de sus enemigos estaba ahora en su propio pecho. Por primera vez, consideró una idea que siempre había rechazado. ¿Y si su fuerza, su grandeza, su propia divinidad no eran nada ante el Dios de los israelitas? La duda que se deslizó en su mente fue un veneno peor que cualquier espada que le hubiera herido. Og siempre había creído que su fuerza era su esencia, la prueba de que los dioses le habían elegido para ser imbatible. Pero ahora
mientras sus piernas se tambaleaban y el peso de su propio cuerpo parecía duplicarse a cada segundo, empezaba a preguntarse si no se había equivocado desde el principio, si la verdadera fuerza no residía en los músculos, sino en otra cosa, algo que no entendía, algo que los israelitas poseían y que él nunca tuvo. El pensamiento era insoportable. Gritando de furia y desesperación, Og hizo acopio de todas sus fuerzas y levantó una vez más la espada. Si iba a caer, que fuera como un rey, no como un miserable. Avanzó contra la línea enemiga, haciendo temblar el suelo con sus pasos. Pero antes de que pudiera completar su golpe, una fuerza invisible le golpeó en el pecho. Fue como si el mismo cielo se hubiera desplomado sobre él. Su cuerpo salió despedido hacia atrás y se estrelló contra el suelo con un impacto que hizo temblar los árboles circundantes. Tosió, sintiendo el sabor de la sangre en la boca. La espada resbaló de sus manos. Og, el temible rey de Basán, ya no podía mantenerse en pie. Su cuerpo, antaño un templo de poder, era ahora una prisión de carne y huesos que ya no le obedecían. Sobre él, el cielo era más oscuro de lo que jamás lo había visto, y entre las nubes, una presencia, una fuerza silenciosa pero abrumadora, algo divino, algo que nunca se había atrevido a concebir. Og yacía jadeante en el suelo, con los pulmones ardiendo como si se hubiera encendido un horno en su interior. Nunca antes había sentido algo así. El peso que lo aplastaba no eran las heridas ordinarias, no era la carga física de la batalla, sino algo más grande, más profundo. Su propio cuerpo, antaño indomable, le negaba la fuerza para levantarse. Intentó aferrarse a su espada, pero sus dedos ya no tenían fuerza suficiente para sujetar la empuñadura de hierro. ¿Qué quedaría de él sin su fuerza? ¿Qué quedaría del gran Og de Basán cuando recibiera el último golpe? Por primera vez en su larga vida no pudo responder. Entonces, entre las sombras de la batalla y la niebla de su propia sangre, Og vio una silueta que se acercaba. El líder de los israelitas se destacaba, su rostro iluminado por algo que no provenía del sol. Había un brillo en sus ojos, un poder silencioso que no necesitaba gritos ni la brutalidad de las armas para imponerse. Joshua. Og sabía su nombre. Sabía que era el elegido del Dios de los hebreos, el que marchaba sobre los huesos de los reyes caídos y nunca miraba atrás. Intentó hablar, desafiar a su adversario por última vez, pero su boca se llenó de sangre. Mientras luchaba contra su propia impotencia, vio que la sombra de Josué crecía sobre él. Un tiempo pareció ralentizarse. El rugido de la batalla se convirtió en un zumbido lejano. Og miró a los ojos del guerrero que estaba a punto de matarle y por primera vez vio en ellos algo que nunca antes había conocido: piedad. Josué se arrodilló junto a Og con la serenidad que solo un hombre de fe podía desprender. No dijo una palabra, pero su presencia fue como una ola de calma que envolvió el campo de batalla. Mientras Og, aún jadeante, trataba de encontrar fuerzas para contraatacar, el líder israelí levantó las manos al cielo. Og miró incrédulo, como si no comprendiera lo que estaba ocurriendo. Había visto a hombres arrodillarse antes de la batalla, pero lo que Josué estaba haciendo no era una plegaria de guerra, era algo más profundo, más real. Como si se estuviera comunicando con algo que Og no podía ver, pero que de algún modo sabía que existía. La tormenta parecía aumentar, el viento cortaba su piel como cuchillas afiladas. Og sintió una extraña calma. Su respiración se hizo más lenta. Sus ojos empezaron a cerrarse lentamente y la imagen de Joshua se distorsionó ante él. Pero antes de que pudiera sumirse en la oscuridad, ocurrió algo. Algo que no podía describirse con palabras. Fue como si una gran fuerza invisible envolviera su cuerpo, como si el universo mismo se inclinara sobre él. La tierra volvió a temblar,
pero no de ira. Era algo más profundo, más primario. En el fondo, Og sabía que no se trataba de una batalla entre hombres. Era una batalla entre algo mucho más grande que él, algo que nunca entendería. Og sintió una presión indescriptible en el pecho, como si el aire fuera demasiado denso para que sus pulmones pudieran procesarlo. Intentó gritar, pero tenía la garganta seca, como si la vida misma se le hubiera ido del cuerpo. Su visión se nubló y su mente pareció desvanecerse. Miró a Joshua por última vez. El guerrero parecía flotar sobre el suelo sin que sus pies tocaran la tierra. El aura que le rodeaba era pura, como si fuera una extensión del mismo cielo. Og ya no sentía ira, ni orgullo. Lo que le quedaba de fuerza era la aceptación de lo que estaba a punto de suceder. Él, que había sido una leyenda, un gigante entre los hombres, estaba a punto de ser olvidado. En su último esfuerzo, Og intentó levantar la mano, no para luchar, sino como una súplica silenciosa. El rey de Basán, el último de los refaínos, ya no sabía si quería ganar o morir. Solo quería comprender, quería saber, antes de que su vida se extinguiera por completo, cuál era el verdadero poder que había vencido su arrogancia. Joshua, aún en silencio, se inclinó ligeramente. No había necesidad de palabras. El mero hecho de acercarse hizo que Og se diera cuenta de que, frente a todo lo que había sido, el gran rey de Basán, todo lo que quedaba de su vida era un eco lejano. Y con ello, vio cómo su espada, la espada que le había hecho imbatible, inmortal, se le escapaba de las manos. La última visión de Og fue el cielo oscuro, cortado por relámpagos que parecían gritar a su alrededor, como si el universo mismo fuera testigo de su caída. El campo de batalla, con todos sus gritos y rugidos, se disipó en una densa niebla de silencio. La presencia de Josué, que antes había parecido flotar lejos, estaba ahora más cerca, casi como si el guerrero estuviera allí, tocando su alma. Og ya no tenía fuerzas para luchar, para resistirse. Sabía que se iba, pero no sabía a dónde. Su vida, sus glorias, sus victorias, todo lo que creía que era la esencia de su existencia, se desvanecía. Y en el fondo, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada por hacer. El último aliento de Og fue suave, sin ira, sin miedo. Se rindió a lo que venía, sin resistencia. El gran rey de Basán, que una vez gobernó sobre un imperio de titanes, estaba ahora inmerso en un silencio que nunca podría romperse. Josué, con una mirada de compasión, se hizo a un lado, dejando caer al gigante. Og, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie, encontró por fin su destino. Y en ese instante, campo de batalla, antes un mar de sangre y destrucción, se llenó de una paz silenciosa. La batalla estaba ganada, pero el verdadero significado de la victoria estaba más allá de la espada y el poder. Era algo que Og nunca podría haber entendido hasta ese momento final. La historia de Og, el último de los gigantes de Basán, se ha contado y recontado durante generaciones. A lo largo de los años, ha llegado a ser recordado no solo por su fuerza sin igual o por las batallas que libró, sino por la lección que dejó su caída. Los reyes y guerreros que ocuparon su lugar cuando visitaron el famoso lecho de hierro de Og, no lo hicieron para vanagloriarse, sino para reflexionar. El lecho de hierro, antaño símbolo de poder y miedo, estaba ahora vacío, pero aún guardaba el eco de lo que representaba el rey de Basán. Sus huesos, su nombre, pasaron a formar parte de la leyenda, pero lo que realmente perduró fue la constatación de que ningún ser humano, por fuerte que sea, puede compararse al poder de una fe inquebrantable, y así desapareció el reino de Basán. Sus gigantes, que una vez dominaron la tierra con pasos que hacían temblar la tierra, pasaron a la historia. Pero la lección que dejó Og, el rey de Basán, no fue borrada por el polvo de la batalla.
porque ante un Dios todopoderoso, incluso el más imponente de los hombres debe inclinarse. La fuerza de Og era su mayor debilidad, y al final aprendió que la verdadera fuerza no residía en su carne, sino en lo que no podía ver, en lo que no podía controlar, la fe y el poder divino.